say there's something in the water that got 'em all acting so crazy. Don't know why they even bother showing up, calling me mommy. Can't get that summertime. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Rioja Directo, edición verano, martes 28 de junio, y hoy tenemos un programa cargadito de reportajes, de fiestas, de entrevistas y también de buena música. Pero empezamos con una fecha, mucha gente ya dirá, 28 de junio, hoy es algo, por supuesto. Hoy es el Día Internacional del Orgullo LGTBI+. Y para hablar de ello tenemos aquí al presidente de Gilda, José Sáenz. José, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por sacar un hueco, porque sé que has estado por más sitios hoy y gracias por estar aquí. No, gracias a vosotros por la invitación. Bueno, hoy es el Día Internacional, pero ya aquí en La Rioja, en Logroño, ya hemos palpado durante los días previos un poco lo que va a ser la conclusión, ¿no?, del gran acto que va a tener lugar el próximo 2 de julio. Ya lleváis unos días con esto. Sí, este año son tres semanas las que hemos organizado de nivel cultural, lúdico y festivo, pero sin olvidarnos, por supuesto, de lo que es reivindicativo. Hemos empezado con unos conciertos por el Morrete, que han sido dirigidos por Bárbara Reina de la Pantaloneta y por el grupo de trabajo interno de Gilda. Y bueno, ponemos fin en la manifestación de este sábado 2 de julio a las 8 de la tarde en la Plaza del Mercado, y que además finalizará con un concierto por Volante de la Puebla, que es un grupo que está emergiendo y que estará aquí con nosotros este sábado a partir de las 10. Decías, y muy bien, José, que todas estas imágenes, ¿no?, que estamos viendo, las imágenes de conciertos, todo lo que hay, todo el color y todo lo que se ve, esconde también una reivindicación y en algunos casos sufrimiento, ¿no?, por seguir adelante y por sacar a flote algo que vosotros lleváis muchísimos años intentando, ¿no?, que sea una realidad en la sociedad. Es cierto que durante estas décadas hemos avanzado mucho, se han aprobado leyes como la Ley de Matrimonio Igualitario o Ley de Identidad de Género, o aquí en La Rioja la Ley Trans, pero es cierto que esas leyes todavía no se han transformado en una realidad de igualdad real y efectiva, ¿no? Y entonces queda mucho por hacer. Entonces, bueno, pues esa es la reivindicación, y por supuesto que tampoco nos podemos olvidar de terceros países, ¿no? Hay países donde ser LGTB es sinónimo de ser agredido o ser asesinado o ser encarcelado. Bueno, sin ir más lejos, hace poquitos días en un país que se supone que es desarrollado, ¿no?, que tiene las miras puestas en otras cosas, hubo un atentado en Oslo hace poquitos días y, claro, vosotros imagino que estaréis consternados, ¿no? Exactamente, es decir, ha sido en Oslo este sábado, más en plena celebración del orgullo LGTB de Noruega. Es cierto que son países, los nórdicos, que están muy avanzados en nuestra realidad, pero hay una realidad que está ahí emergiendo en toda Europa, y es los mensajes de odio, ¿no? Es decir, lo estamos viendo en nuestro propio país, como hay un partido político que está lanzando constantemente mensajes de odio y que está siendo avalado por otro partido para la gobernanza de determinadas instituciones. Y lamentablemente ese tipo de mensajes llegan a un grupo muy reducido de la sociedad, que son gente pues, que se sienten como amparados o protegidos por ese tipo de mensajes, que actúan como ha ocurrido en Noruega, ¿no? Pues un atentado que ha habido, que se ha cargado a 2 o 3 personas, con 6 o 7 que hay muy graves y con 25 personas que están hospitalizadas. Que aprovechamos para decir que habéis organizado una manifestación. Una concentración, sí, esta tarde a las 7 de la tarde en la calle 11 de junio con Portales, es decir, donde está la oficina de turismo y el centro de Ibercaja. Hemos organizado una concentración de repulsa previo a nuestros actos que tenemos hoy organizados en la Gota de Leche, y bueno, pues para un poco hemos concentrado a la gente para visibilizarnos y mostrar nuestro apoyo a las víctimas, y sobre todo lanzar el mensaje de que hasta aquí hemos llegado, es decir, no se pueden amparar mensajes de odio. Sí que vemos, como comentas, José, que se ha evolucionado, ¿no?, que la sociedad, por fortuna, parece que va evolucionando mentalmente en este tipo de cosas, pero quedan cosas por hacer. ¿Qué reivindicaciones desde Gilda, por ejemplo, tenéis que se tenga que poner sobre la mesa ya y que se actúe, sin esperar a que se formalice la ley trans, que justo ayer se aprobó en el Senado? ¿Qué hay que hacer ya mismo?
En primer lugar, lo que hay que hacer es dotar de herramientas a las instituciones para que protejan este tipo de mensajes que he comentado, de delitos de odio. Y la mejor herramienta es la educación. Es importante, ya sabemos que la educación, todo lo centramos en la educación, pero es cierto que ahí es donde nacen los valores de sociedad que queremos en nuestro día a día, ¿no? Entonces, es necesario que profesionales de la materia educativa se preparen materiales para que haya una igualdad dentro de ese ámbito. Y luego, sobre todo, pues, herramientas que nos protejan ante delitos de odio. Es decir, no puede haber que se lance a la ligera cualquier burrada por parte de un político o de una persona que está ostentando un cargo y no pase nada. Yo creo que eso como sociedad debemos de erradicarlo, y que si se lanzan un tipo de mensaje que tiene unas consecuencias indirectas, véase a las agresiones que está habiendo, no en nuestra comunidad, que afortunadamente es una comunidad autónoma segura y tranquila, pero es cierto que el Ministerio de Interior, que saca anualmente unos datos, avala que estamos en incremento de agresiones LGTB-fóbicas. Entonces hace falta que se dote una protección. Por eso es importante la ley que ayer se aprobó en el Senado y que tiene que continuar su tramitación para aprobarse definitivamente, porque en esa ley, que aunque es trans, que abarca la realidad trans completamente, también hay otro tipo de herramientas que sirven de paraguas para todas las personas que vivimos, independientemente en el sitio donde vivamos, porque lamentablemente en cada comunidad autónoma hay una legislación diferente y hace falta que haya un paraguas. Y en nuestra comunidad es importante que, además de la ley trans que se ha aprobado hace unos meses, en febrero, esa ley se tiene que desarrollar. Hay que hacer unos protocolos, especialmente las personas trans, que son las más vulnerables de nuestro colectivo. Y luego también hace falta que se genere la otra ley que se prometió en el Pacto de Gobernabilidad, que es la ley LGTB, que nos dé herramientas a las personas para estar protegidas y seguras. Decías, José, que nuestra comunidad es una comunidad que no hay mucha violencia, ¿no?, al respecto, pero tenemos que justo se ha hecho hoy pública un estudio de situación de personas de LGTB, y a mí me causa un poco de... me quitaría el sueño, ¿no?, si fuera quien manda. Dice que 6 de cada 10 personas LGTB encuestadas no se pueden mostrar cómo realmente son con su familia cercana. Por ejemplo, que el 43% no se encuentra segura en el ámbito educativo, que el 73% considera que su condición dificulta el desarrollo profesional y que el 45% no se siente segura en el espacio público. Claro, quizás no hay una violencia intrínseca, ¿no?, pero esto hace pensar que protegidos no se sienten. Vale, hay una cultura social de rechazo hacia el colectivo LGTB. Además, tenemos que ser conscientes que vivimos en una comunidad rural, de ámbito rural, que hace que las personas LGTB pues, vayamos con una precaución mayor que a lo mejor en otras comunidades. Por eso es importante que se aprueben las leyes, que se desarrollen, que se ponga en marcha el centro LGTB que está en licitación, y eso es una muestra de la realidad. También en ese estudio se ve claramente también cómo la mujer LGTB también está invisibilizada, es decir, las mujeres lesbianas están invisibilizadas. Eso quiere decir que queda mucho por hacer, que el gobierno autonómico tiene que tomar esto como tiene que tomar las riendas del asunto para contrarrestar. Es decir, hasta hace poco hemos sido la última comunidad en derechos LGTB. Eso quiere decir mucho, y quiere decir que todas estas personas que han contestado a las encuestas están viviendo en primera persona ese tipo de rechazo. Unas porque lo sufren directamente y otras que automáticamente se aíslan o tienen esa percepción, que también es lo que se trasciende de esos datos. Sí, y además alarma también que la mayoría de los delitos de odio no se denuncian, quedan ahí, claro, en el cajón. Claro, somos un colectivo que no denunciamos, que quizá nuestra línea roja está más allá de la que debiera, y que además se pasa vergüenza el ir a poner una denuncia porque te han agredido, porque te han insultado o porque has vivido una situación de perjuicio, especialmente en el ámbito laboral, pues hace que no actúes como un ciudadano que habitualmente, si le pasara, iría y denunciaría. Nuestro colectivo tiene ese margen y creemos que no. Es decir, hay muchos aunque exista un protocolo policial de atención, es cierto que las personas que hemos ido a denunciar alguna vez no hemos sentido esa empatía por parte del funcionario, que seguramente la hace correctamente, pero la percepción del que va a poner la denuncia no es así. Comentabas antes, José, este centro de atención para personas LGTBI que está licitado, ¿no?, ahora mismo en La Rioja. ¿Tenéis ilusión porque esto salga adelante? ¿Qué va a suponer para vosotros?
Es un centro que no solamente para el colectivo LGTB, yo creo que es lo que va a suponer para lo que es la ciudadanía. Yo creo que es un centro donde se va a dar información, se va a dar asesoramiento, se va a acompañar a las personas que requieran algún tipo de cuestión y es importante porque hace que haya profesionales en la materia, en diversos materiales, ¿no? Es decir, de trabajo social, de psicológico, jurídico, que puedan tratar de tú a las personas y darles realmente una información real y efectiva y además que va a tener un enlace con el resto de consejerías y demás. Es decir, hace que se meta un mecanismo dentro del Gobierno de La Rioja que atienda a un colectivo, no solamente al colectivo, sino a toda la sociedad, porque va a ser también para cualquier persona que requiera este tipo de cuestión, ya véase orientadores, profesores, etc. Es decir, va mucho más allá, porque hay gente, muchas de las llamadas que recibimos, muchas son de profesores o de orientadores que tienen una persona trans que tienen buena voluntad de poder atender, pero no saben o no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, es una forma de canalizar todo eso a través del centro del LGTB. Quizás también sea complicado de entender muchas veces para la propia familia, ¿no? Y vuestra labor en este caso de información es fundamental. Especialmente para las familias de las personas trans. Es decir, al final, es cierto, el mundo homosexual o bisexual a lo mejor está más avanzado porque la ley de matrimonio igualitario pues nos ha puesto ya hace mucho tiempo, los jóvenes ya han nacido con esa ley, pero sí es cierto que el colectivo trans ha sido más invisibilizado, que hasta hace poco no se ha hecho público, no se ha hecho notorio, que hacen esas reivindicaciones a través de leyes y son las que más necesitan porque no sabemos. Pensamos que no vamos a tener una persona trans en nuestra familia, pero es que podemos tenerla y claro, no sabemos cómo actuar. Entonces hay muchas familias que les cuesta y luego se arrepienten por no saber actuar, ¿no? Y lo pasan mal. Entonces este centro lo que va a hacer asesoramiento, acompañarles y sobre todo, por supuesto, cuando son menores de edad, las decisiones de los crías o los críos es por parte de sus familias. ¿Cuáles pueden ser los primeros consejos que les darías a una familia que descubre ahora por primera vez, ¿no? Que tiene un hijo o una hija trans? ¿Qué les puedes decir? Primero que se calmen, que no pasa nada, ¿no? Eso primero, tranquilizar. Es difícil, yo entiendo que es complejo y hay que decirlo, es complejo porque no hemos estado educados en esta historia. Entonces, lo primero es tranquilizarse, darle el bienestar posible a su hija, porque lo más importante aquí es la felicidad de sus hijos. Y lo segundo, informarse. Informarse en todas las partes que sean necesarias. Es decir, no hace falta que cojan el primer consejo que tengan. Yo creo que lo más importante es informarse, véase en Gilda, véase en cualquier otra asociación de aquí, o bien otras asociaciones a nivel estatal que son más profesionales en este tema, me refiero en el sentido de que son propias familias, ¿no?, de personas trans. Y asesorarse, y yo creo que es lo más importante. Primero asesorarse bien, contrastar, porque al final yo entiendo que hay que contrastar, y sobre todo tranquilizarse. Los pasos al final son muy diversos, no tienen por qué hacerse todos los pasos, y no hay que ponerse en el peor de los casos, simplemente hace falta escuchar a su hija o hijo y asesorarse y acompañarlo. Al final yo creo que es acompañarle y verlo lo más feliz posible. Por supuesto, ellos tienen la última palabra en el caso de que sean menores, es decir, cuando son menores de 12, 13 años, obviamente las decisiones son de ellos. Otra cosa es que pueda haber otro tipo de cuestiones por medio, como puede ser que los padres no estén a la altura, que puede ocurrir, pero eso va a ser, yo creo que va a ser en un índice muy pequeño. Mucha gente dirá, claro, el sábado salen a la calle, festejan, se visten, están sonrientes, pero en el trasfondo están todas estas cuestiones y el estar también apoyando, ¿no?, esta marcha, por ejemplo, del 2 de julio y que la gente que no pertenezca al colectivo también puede estar allí festejando con vosotros, ¿no? Y es una manera también de apoyar, de que os sintáis arropados. Exactamente, es decir, la manifestación la organizamos nosotros, siempre el colectivo LGTB se ha caracterizado por hacer una manifestación lúdica festiva. Eso no quiere decir que detrás no haya reivindicación, que la hay, como he manifestado, y sobre todo, pues eso, es decir, está abierta a toda la sociedad para que apoye, para que se sume, como ocurre en Madrid. En Madrid prácticamente la gente que acude a la manifestación, casi todo el mundo es heterosexual, es decir, que es una cosa chocante. Y luego, pues además no vamos a estar solos, es decir, vamos a estar acompañados por muchísimas entidades sociales, sindicales, juveniles,
sindicatos, es decir, que hay a lo mejor casi una veintena de entidades que se van sumado a la manifestación. Entonces, es simplemente trasladar ese mensaje a la sociedad para que se sume, para que participe y bueno, y es una forma de primero, pues acompañar y apoyar la realidad LGTB y segundo, pues oye, de disfrutar, ¿no? Porque al final, al ser una manifestación lúdico-festiva, que además acaba con un concierto por el grupo Volante de la Puebla, que son unas personas que están emergiendo y que están subiendo a nivel internacional, pues es algo que creo que van a disfrutar. Y también quiero recordar también esto, se van a proyectar una serie documental, ¿no? en FITLO. Sí, sí, digamos, como he contado, no estamos solos en este orgullo, ¿no? Hay más entidades. Entonces, hay 2 proyecciones por parte de Amnistía Internacional, una este jueves en la Biblioteca Rafael Azcona y el lunes día 4 en el Salón Gonzalo en la Sala Gonzalo Berceo, en la cual pues, van a proyectar documentales de la Primavera Rosa, creo que es, de distintos países, y luego además hay un posterior debate. Y sin ir más lejos, hoy en el acto que tenemos esta tarde en la Gota de Leche, pues hay una mesa redonda de voces, la diversidad, entidades por la diversidad, en la cual van a participar Plena Inclusión, Pioneros, Amnistía Internacional, en la cual va a haber una mesa y vamos a hablar de diferentes cuestiones, porque no solamente nos afecta a nosotros la diversidad es más amplia, ¿no? Claro. Y entonces se hace partícipe a todo el mundo. Luego haremos entrega de nuestro premio Rosa, que no te puedo decir a la persona galardonada, y luego pues hay una actuación de las varietés riojanas en la Gota de Leche. Bueno, pues ya saben, quedan emplazados, todavía quedan días hasta el sábado para poder sumarse a estos actos y a esta reivindicación también. José, muchas gracias por hacernos un huequito en tu apretada agenda. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y nosotros continuamos y nos vamos ahora con una sección, ya avanzábamos desde ayer, que íbamos a tener secciones fijas que nos iban a acompañar durante todas las semanas aquí en La Rioja Directo, edición verano. En esta ocasión nos hemos querido acercar con un bombero para comprobar de primera mano cómo deberíamos actuar en diferentes situaciones de nuestra vida que nos podamos encontrar o no, pero si alguna vez nos encontramos en algún peligro, saber cómo actuar, cómo atender a una persona que se está ahogando, cómo atender en un accidente de tráfico si nos encontramos en medio de un incendio forestal. Y precisamente con los incendios forestales es con lo que comenzamos hoy. Pues mira, hoy vamos a hablar de los incendios forestales. No es que vayamos a dar explicaciones de cómo están sucediendo estos incendios, que para eso lo hacéis vosotros los periodistas muy bien. Yo os voy a explicar un poquito qué tenemos que hacer cuando nos encontramos con un incendio forestal o dentro de un incendio forestal. Bien, entonces nosotros vamos andando o vamos en bicicleta y nos encontramos con un pequeño incendio. Tiene que ser justo que se ha iniciado ese incendio. Estoy hablando que no le hemos dado ni tan siquiera un minuto, porque en un minuto ya está ardiendo más de lo que nosotros podemos apagar. Lo primero que debemos hacer es que si no somos capaces de apagarlo o vemos que no vamos a poder, olvidarnos de él, empezar ya a marcharnos y llamar al 112. El 112 le tenemos que decir dónde nos encontramos, cuánta gente hay, si hay alguna casa cerca, si vemos a gente que igual está dentro o cerca de una zona en la que no van a poder salir por el tema del viento que va a ir a por ellos. Todo ese tipo de información es muy importante porque se movilizarán los medios adecuados para que el incendio se apague inmediatamente, lo más pronto posible, y a esa gente no le suceda nada. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, que no nos suceda nada a nosotros, y eso es lo que vamos a explicar. Cuando vemos el incendio, como hemos dicho, tendremos que huir de él, porque no podemos apagarlo. Veremos hacia dónde sopla el viento. Hacia dónde sopla el viento quiere decir que es la gasolina, una de las gasolinas que tiene el incendio. Aire, 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 no hay quien pueda con él. Va a correr más que nosotros, no pensemos que vamos a echar a correr y el incendio no nos va a pillar, el fuego no nos va a pillar, nos va a pillar, seguro. ¿Qué tenemos que hacer? Rápidamente mirar a ver hacia dónde sopla el aire, o si no vemos el aire porque estamos en una zona muy boscosa, hacia dónde se mueven las hojas de los árboles. Ya estamos situados, ¿no? Ya hemos visto hacia dónde corre el fuego. Tendremos que ir, evidentemente, en dirección contraria, porque ese es el punto cero del incendio. A partir de ahí, miraremos, correremos hacia abajo, porque cuesta arriba el fuego siempre nos va a pillar. El fuego, por sus condiciones físicas, evidentemente, aire caliente, sube hacia arriba, se va alimentando, se rotoalimenta y nos va a pillar. Buscamos bajar. ¿Cómo? Lo mejor es calmar. Vamos a calmarnos. Vamos a pensar 10 segundos nada más. Oteo el horizonte. Busco una zona que esté o labrada, es decir, sin vegetación, rocosa, una carretera,
un camino ancho, una zona incluso, vais a decir, qué barbaridad, no, una zona boscosa grande. ¿Por qué? Esas zonas boscosas grandes con árboles grandes mantienen mucha más humedad y el fuego le cuesta más atravesar esas zonas, por lo tanto nos va a dar más tiempo para poder atravesar y huir del incendio. Una vez que hemos visto eso, a poder ser, repito, siempre en cuesta abajo, iremos cogiendo en diagonal hacia esa zona. No nos meteremos en un agujero del todo, eso ya os contaré un poco más adelante porque habrá que hacerlo en un momento ya desesperado. Iremos en dirección a esa zona abierta. Durante el recorrido, si nosotros no podemos llegar a esa zona o vemos que no hay ninguna posibilidad de que nosotros encontremos algún sitio así porque estamos ya cercados, tenemos un último recurso. Vamos a atravesar esa zona, ese fuego. Buscaremos una zona baja donde haya vegetación bajita para que las llamas no se mueltas y saltar, para atravesar eso. Nos taparemos la nariz, si llevamos agua nos humedeceremos, nos taparemos lo más posible, incluso la cara, manos, todo lo que esté. Es mejor que peguen la ropa ya nos la quitaremos y ya diremos cómo lo tenemos que hacer. Y atravesar ese fuego. Pero antes de saltar, de hacer ese trabajo, vamos a llamar al SOS y le vamos a decir: no puedo más, estoy desesperado, voy a atravesar el fuego y me encuentro en tal zona, si podemos darle, ¿para qué? Para mandar allí unas dotaciones que te esperen a otro lado, porque posiblemente después de realizar ese acto vas a estar fastidiado. Bien, avisamos al SOS y atraviesas la zona. Si ya no puedes atravesar esa zona, ya estás desesperado, antes de perder la vida ya, rendirnos, vamos a buscar una más. Vamos a meternos en una zona casi como una trinchera, lo más profunda posible, como para hacernos una zona, una zanja en la que nos podamos meter, si es natural, meternos en un barranco muy corto porque el fuego posiblemente pase por encima. Es una forma de intentar salvar la vida ya, como último recurso, enterrarnos, como quien dice, y que el fuego pase. Nos taparemos la boca, los pies siempre en dirección al fuego y esperar que pase muy rápido. Zona que haya poca vegetación para que pase rápido, aguantar la respiración y tener suerte. Si hemos atravesado la zona ya quemada, hay más peligros. Si es un fuego en el que ya nos ha pillado, pero ya venía el fuego hecho, porque hemos sido igual un poco temerarios, hemos querido ir a ver el fuego de cerca y puede que nos hayamos perdido, despistado o nos hemos metido donde no debíamos, cuidado a andar por las zonas ya quemadas, porque hay árboles que se queman completamente, incluso los tocones y raíces, y se generan agujeros en los que podemos caer, rompernos una pierna, quedarnos allí, en fin, o sea, peligros tenemos por todos los sitios, incluso en las zonas ya apagadas, pero que han sido quemadas. Por lo tanto, cuidado en los incendios forestales, alejaros de él. Si no podemos apagarlo inmediatamente, nos vamos, cuanto antes mejor. Para eso están los profesionales, tenemos medios, avisar para que la gente pueda ir cuanto antes al punto. Y ya sabéis, hay que salvar tu vida, pero no morir en el intento. Pues ahí tenían los consejos de nuestro bombero particular de TVR, Carlos Bacaicoa, que nos acompañará durante todas las semanas con algunos consejos para hacer en caso de emergencia. Aquí lo seguiremos en TVR. Y nosotros nos vamos ahora a retroceder unos años antes. ¿Se acuerdan de los juegos de arcade? Pasábamos muchas horas, me incluyo yo también, en los recreativos jugando a estos juegos. Pues bien, un grupo de amigos de aquí de Logroño se han puesto en marcha y han organizado una especie de asociación que se llama Pixel and Games, donde tienen de todo, incluso un coche DeLorean. Showing up, calling me mommy. Pues estamos en Pixel and Games, en Logroño, que es un lugar de reencuentro con los videojuegos. Digo reencuentro porque aquí viene gente que jugaba videojuegos en los 80 y 90 y también sirve para que nuevas generaciones sepan cómo van los videojuegos. Pero esto no sé si es un viaje al pasado o al futuro, la verdad. Antes de que los videojuegos llegaran a los salones de nuestras casas, en las videoconsolas y nuestros móviles, había que jugar en los salones de recreativos. Estas son las caras de algunos de esos jefes de las máquinas arcade que había en Logroño. Vamos a hablar con ellos. Bueno, pues en Logroño, en la década de los 80 y 90, había cerca de 40 recreativos. Llegó a haber casi 40 tipos de recreativos en una ciudad de 100.000 habitantes. Algo espectacular. Y tenemos a José Luis Rico, que era el jefe y dueño de uno de esos salones. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo eran los recreativos que tenía usted? Bueno, eran bastante completos, máquinas
tenía unas 36 o así. Guau. Máquinas, sí. Ok. Luego tenía 2 futbolines, ¿Ok? una pista con motos de batería, independiente que iba por donde quería. Bueno, que eso fue Eso fue revolucionario en Logroño. terrible. Claro, claro. Bueno, se montaba una vez y seguro Y que otra vez, volvían, y otra vez seguro que querían. volvían, sí. Y luego también pues tenía un kiosco así que ahí vendía de todo. Vale. Chucherías, palmeras. En Hacía fin. falta combustible para poder jugar. ¿Qué máquina era la que más se pegaba a la gente por jugar, además de con las motos? Según épocas. ¿Vale? Es que esto. Ha cambiado mucho, claro. Sí, pero claro, la que tuvo también bastante éxito, ¿Sí? una de conducir coches. ¿Había problemas con los padres para que los niños fueran a jugar? Una pregunta fabulosa. A ver, me ganaba la confianza de los padres, ¿Vale? porque no consentía nada. Fue cuando empezó lo del porro y no el porro Ay, y tal. ay. Y amigo, a rajatabla. Aquí se viene a jugar y se viene a jugar. Y no uno ni dos, muchos, y no vuelvas jamás. Iba al día siguiente, igual me encontraba un palillo metido en la ranura del- cerradura y en esto, pero bueno, son cosas de... Sí. Pero sí. bien, me ganaba la confianza de los padres, porque sí, porque he sido recto y no he consentido nada. Pues más representación de esos salones de recreativos que teníamos en Logroño, recreativos mini casino y recreativos Rambi. ¿Qué tal? ¿Cómo fue aquella época para vosotros? Muy dura. Mucho trabajo. Metíamos muchas horas. Aquello se abría al punto de la mañana y no se cerraba para nada, hasta el punto de la noche. Es que el videojuego engancha, y además aquella época que era de jugar a moneda por partida o por vida, claro, te picabas mucho. Sí. ¿Lo recordáis con cariño? Sí. Bueno, Una broma muy bonita. Sí. Veo que es un anime sacrificado y cansado, pero era bonito. Sí, era muy divertido. Y además estuve ahí muy joven, yo tenía 17 años, pues imagínate, lo viví. Entonces tú sí que jugabas, Sí, claro. pero tú tenías ventaja, Claro. que tú lo tenías ahí. Sí. Madre Era mía, un mía. privilegio eso. Para hacer este viaje al pasado, también la gente de Pixel and Games han traído el mítico DeLorean, el coche de Regreso al Futuro. Todavía queda gente que guarda mucho cariño de su época, como Recreativos Eva, Recreativos Obispo Blanco y Recreativos Valvanera. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Muy bien. Recordando viejos tiempos. recordando viejos tiempos, eso es lo bueno, porque los que jugamos a videojuegos y conocimos esta época, más o menos de aquella época, seguimos un poco enganchados, pero ¿vosotros cómo recordáis aquella época? Bueno, la recordamos pues muy bien, porque era un sitio donde se reunían los jóvenes, que allí hacían amigos, era un lugar donde quedaban, donde se citaban para luego ir a otros sitios, a la discoteca Live, a otros sitios, pero Vale. allí es donde quedaban. ¿Volveríais a tener un salón recreativo? En estos tiempos no. No, ¿Por el tipo de juego o por cómo ha evolucionado la juventud, digamos? por la evolución de la juventud. Por eso no. Fue una época dorada en lo que los jóvenes necesitaban o querían ver algo atractivo, una renovación continua de juegos, que cada 3 meses, cada 4 meses salía un juego nuevo, entonces ellos iban buscando la novedad, iban buscando pues una cosa más atractiva que el anterior, con mejores gráficos, con más evolución en los juegos. Pasó un poquito lo que pasa con las películas de vídeo. Cada película de vídeo ha ido costando cada vez más dinero, entonces cambiar una película no amortizas Vale. la película
y ya te ha sacado otra. Y en los juegos pasaba lo mismo. Cada juego venía a costar un precio muy alto y a su vez, pues ocurre con las películas. Bueno, pues esta reunión ha sido posible porque se ha fundado en Logroño un lugar en el que recordar los videojuegos, como habíamos comentado antes. Y bueno, Rubén, muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué es Pixel and Games? Pues Pixel and Games es una experiencia, es esa experiencia de un viaje en el tiempo que yo creo que todo el mundo que vivimos aquellos años de los 90 pues queremos hacer. Entonces, bueno, pues gracias a mucho trabajo tenemos un sitio para poderlo hacer. Vale, ¿y qué podemos hacer aquí en Pixel and Games? Pues podéis hacer lo mismo que hacíamos cuando éramos pequeños, que era entrar a un local en el cual tenemos máquinas recreativas, que era lo que vivíamos entonces, llenas de videojuegos, y nos poníamos pues, a compartir partidas a 1, a 2, a 4 jugadores. Para venir aquí, ¿qué hay que hacer? Pues es muy sencillo, porque al fin y al cabo está hecho para todo el mundo, puede venir familias, padres, hijos y cualquiera, porque la experiencia es única. Y es sencillo, tal como coger la cita que tenemos en la puerta, tenemos un contacto, Pixel and Games en el Google, y ahí te aparece el contacto para que la gente se ponga en contacto y establezcamos una cita. Vienen aquí, abrimos la puerta y puede venir cualquiera. Pero de fuera de La Rioja también. Puede venir quien quiera, ya han venido. Eso es, vale, cuéntame. Ya sabemos que han venido de por ahí, de Bilbao, de Zaragoza, de Galicia, Madrid, Barcelona. Vienen de paso, ponen arcades en el Google cuando vienen a visitar La Rioja y aparece esto, entonces siempre llaman, estamos de paso, pues venid. Este viaje no hubiera sido posible sin ellos, sin sus salones recreativos y sin su paciencia. Gracias por todo. Bueno, pues después de este viaje a la nostalgia y a los videojuegos, creo que es momento de que yo también me eche unas partidas. ¡Hasta luego! Si quieren hacer un viaje al pasado y pasar un buen rato entre amigos, esta es una buena opción para este verano, acercarse a Pixel and Games. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos con las chiquivueltas de Nájera y una sección refrescante para conocer las canciones del verano de otros años. Les espero. We know that we can do it better.